Minasan, konnichiwa. Bienvenidos a este nuevo video de Arnaud y Sinan. En este voy a explicar lo que es el Erei-ho, que son las formas de saludar como norma de etiqueta mediante reverencias, y veremos algunos ejemplos. Además, vamos a ver los Aisatsu, que son los saludos a través de palabras o frases, y aprenderemos también a despedirnos. Erei-ho. Existen normas de cortesía, etiqueta y saludos que son parte indispensable de nuestras artes marciales. Sin estas, no se podrán desarrollar de una forma adecuada, ya que en nuestro caso, los estilos japoneses son muy rigurosos en esto, pues su cultura no los omite nunca. Cuando saludas a alguien, es una forma de mostrarle que lo valoras. Los saludos pueden parecer simples, pero son un aspecto muy importante para desarrollar relaciones de todo tipo. Un saludo es una forma de comunicación que consiste en una palabra, expresión o gesto que se dirige a otra persona para dar una muestra de atención, cortesía o afecto. En nuestro medio de las artes marciales, el saludo es una fórmula respetuosa que tiene un significado distinto según la forma y el momento de su uso. Según el tipo u origen del arte marcial que se practique, el saludo puede consistir en un acto distinto, desde una sola palabra o gesto hasta una ceremonia completa. Los saludos los dividimos en dos grandes grupos: saludos de pie o tashirei, también llamados ritsurei, y saludos estando sentados o sarei. En este video me voy a centrar en algunos de los saludos que realizamos de tashirei. En Japón existen varias formas de ojigi, que son las reverencias, pues no todas son iguales, ya que el grado de inclinación varía según el estatus social y también son diferentes al hacerlas un hombre o una mujer. En la reverencia, según el grado de inclinación que se hace con el cuerpo, estará mostrando un mayor o menor nivel de formalidad de la situación, siendo en todas la intención de mostrar respeto por la persona a la que va dirigida. La reverencia significa entregar la cabeza, que en japonés se dice Atama Sashidasu, por lo que el significado a esta es que estamos colocando nuestra parte más débil en manos del contrario. Es un acto de confianza y respeto por la otra persona. Los japoneses hacen reverencia para saludar, pues ellos no saludan de mano y mucho menos de abrazo o de beso como lo hacemos en Occidente. Incluso se saludan de reverencia entre amigos y familiares. Ellos entienden que nosotros en Occidente saludamos de mano, por eso en ocasiones es posible que nos extiendan la mano para saludarnos, pero debemos esperar siempre la iniciativa, o de lo contrario solo saludamos con alguna de las tres formas más comunes de ojigi que veremos a continuación. Eshaku. Es la forma más común de saludar, ya que es la utilizada como saludo casual y cotidiano entre amigos, conocidos y familiares. Estando de pie, esta reverencia se realiza uniendo el talón izquierdo al derecho y dejamos las puntas de los pies separadas, a lo cual se le conoce con el nombre de Musubi Dachi. La palabra Musubi se refiere a nudo o unión, en este caso a la unión que existe entre los talones, y Dachi es posición de pie. En esta reverencia, las manos deben estar abiertas, dedos extendidos y unidos con las palmas de las manos unidas a la parte lateral de los muslos. Luego hacemos una pequeña inclinación del tronco hacia adelante, conservando la espalda recta. La inclinación en Eshaku es de aproximadamente 15 grados al frente. La mirada la llevamos adelante, evitando bajarla completamente al piso. Al momento en que nos inclinamos, las manos deben deslizarse un poco hacia adelante, sin quedar completamente al frente de los muslos. Keirei. También llamada Futsurei. Es una reverencia de uso formal y se realiza siguiendo la misma forma de pies y manos a la anterior, pero realizando una inclinación del tronco de 30 grados hacia adelante. Esta es la reverencia que más utilizamos en artes marciales, también llamada Shisenrei o saludo natural. De forma general y en la vida diaria, se usa cuando queremos mostrar un especial respeto por nuestro interlocutor. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien de rango superior en la empresa como nuestro jefe, con alguien a quien acabamos de conocer en una presentación formal, con un profesor, etc. También podemos usar Keirei para agradecer algo a alguien que ha hecho por nosotros.
que es como si le pidiéramos disculpas por las molestias que se ha tomado. En artes marciales usamos Kei-Rei antes de entrar al dojo. Para entrar al tatami, por ejemplo, cuando se instala como área de combate o Shiai-yo en un campeonato. Recordemos que Shiai-yo es el área de combate. También usamos Kei-Rei para saludar al maestro, a nuestros compañeros antes y después de cada ejercicio, para salir de la formación, a la pared de honor o camisa, al altar que es el Kamidana, etc. Como vemos, hacemos saludo para todo. En Japón vemos ese saludo todos los días y de forma constante entre todos, siendo así la forma más común de saludo entre los japoneses, y por lo tanto, cuando estamos allí, debemos adaptarnos y ejecutar esta forma de saludo. Sai Kei-Rei. Es una reverencia de uso muy formal y se realiza siguiendo la misma forma de pies y manos a las anteriores, pero realizando una inclinación del tronco de 45 grados hacia adelante. Esta es una reverencia que tiene varios usos, entre los cuales está cuando saludamos a alguien de muchísima relevancia, como el presidente de una compañía, al emperador de Japón, a un gran maestro de artes marciales como el Soke, en fin, a una persona a la que nosotros consideremos de gran importancia. También es la que utilizaremos para pedir disculpas por algo grave que hayamos realizado. En este caso, cuanto mayor tiempo permanezcamos inclinados y mayor número de repeticiones hagamos, mayor será la sinceridad con la que perciban nuestras disculpas. En esta reverencia, las mujeres pueden llevar las manos hacia adelante por debajo del ombligo, dejando la mano izquierda sobre la derecha y cruzando los dedos pulgares. Mujeres y hombres debemos llevar la vista un poco baja sin llevarla totalmente al piso. Salvo que estemos encontrándonos con amigos cercanos, podemos hacer estos saludos mirando hacia el frente. En algunos estilos de artes marciales, estas reverencias son realizadas con los talones separados a la anchura de los hombros y las puntas de los pies de 30 a 45 grados hacia afuera, a lo que se le conoce como Soto Hachiji Dachi. Soto haciendo referencia a las puntas de los pies que van hacia afuera. Hachi es el número 8 en japonés y si nos damos cuenta, el kanji es la forma de cómo están puestos los pies. Ji es carácter o letra, diciendo que es la postura de pies en forma del número 8. También es conocida como Hachiji Dachi. Tenryaku Uchu Gashorei. Es una reverencia que realizamos en ninjutsu con las manos entrelazadas. El cuerpo va de la misma manera que en Kei-Rei o Chisen-Rei. En este, vamos a unir las palmas frente al pecho. En la filosofía japonesa, la mano derecha representa el espíritu y la izquierda al cuerpo. Y vamos a entrelazar los dedos en acción con Gogasho como representación del Godai, que son los 5 elementos y de los cuales hablaré en próximos videos. En este, el dedo meñique o koyubi representa Chi, que es el elemento tierra. El dedo anular o kusuri-yubi representa Sui, que es el elemento agua. El dedo medio o nakayubi representa Ka, que es el elemento fuego. El dedo índice o hitosashi-yubi representa Fu, que es el viento. Y el pulgar o oyayubi, que representa Ku, que es el vacío. Dojo-rei. Es el saludo al dojo, que es nuestro sitio de entrenamiento. Cuando entramos y salimos del dojo, siempre vamos a realizar un saludo como parte del respeto que debemos a este espacio. Cuando entramos lo hacemos primero colocando el pie derecho y luego el izquierdo, para adoptar la postura Musubi Dachi. Y de inmediato hacemos Kei-Rei. Luego al saludo nos incorporamos al dojo avanzando primero con el pie derecho y luego con el izquierdo. Para salir, hacemos primero Kei-Rei y luego movemos primero hacia atrás el pie izquierdo y luego el pie derecho, o sea, completamente lo contrario a cómo entramos. En la cultura oriental se le da de forma general un significado al lado derecho de fuerza, el poder, es el elemento fuego, y al lado izquierdo el de humildad, la sencillez, la sanación, que es el elemento agua.
Con esto estamos indicando que cuando entramos al dojo, lo hacemos con todas nuestras ganas por querer aprender y mejorar, no solo nuestra parte técnica, sino también como seres humanos. Al salir, lo hacemos pensando en que todo lo recibido nos sirve incluso para sanar. Y lo hacemos con la mayor humildad y agradecimiento hacia nuestros compañeros y hacia nuestro maestro. Cuando se está en el dojo esperando al maestro, se permanece en silencio y realizando ejercicios de estiramiento y calentamiento de pie o sentados, nunca acostados. Si estamos sentados y entra el maestro, debemos colocarnos de pie para saludar en Kei-rei como saludo al maestro, al igual que los alumnos que se encuentren de pie. Tipos de saludo según a quién o a qué va dirigido. Estos saludos los vamos a ir entendiendo mejor a medida que vayamos avanzando en la parte práctica. Quienes estudiamos artes marciales tenemos una frase que debemos siempre tener en nuestra mente. Rei ni Hajimari, Rei ni Owaru. Con esta frase estamos recalcando que siempre iniciamos y terminamos con un saludo. En esta frase la palabra Rei hace referencia a saludo, Hajimari viene del verbo empezar, que es Hajimaru, y al final de la frase encontramos el verbo terminar o finalizar. El saludo lo debemos hacer estando en posición de pie, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Pero también hacemos saludo estando sentados o de rodillas, que lo veremos en próximos videos. Siempre que saludamos, debemos tener en cuenta la distancia con la persona o las personas que vamos a saludar, pues nunca debemos estar a una distancia menor a 1 metro. Cuando estamos en un templo y vamos a saludar hacia el altar, o cuando nos inclinamos para agradecer por un alimento recibido, suele verse que las personas juntan las manos por delante del cuerpo, a lo que se le conoce como gassho, que significa untar palmas. También recordemos que de forma general pueden existir ciertas diferencias en los saludos entre un arte marcial y otro, más cuando estos no pertenecen a la cultura japonesa. Cuando pasamos un tiempo prolongado en Japón, empezamos a vernos influenciados por esta costumbre y empezamos a saludar de forma natural con reverencias. Nunca olvidemos la importancia del saludo, pues este no es un tema solo para nuestras clases, sino que debemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, como todas las hermosas enseñanzas de vida que recibimos a través de nuestro arte marcial. Con el saludo estamos indicando nuestro nivel de educación y nuestro respeto por las demás personas. Además, no olvidemos que en la vida hay 2 grandes acciones gratuitas que nos pueden abrir grandes puertas o que también nos pueden cerrar grandes oportunidades cuando las omitimos. Estas son un cordial saludo y una sonrisa.
Ahora vamos a ver cómo saludar cuando llegamos a algún sitio o cuando nos encontramos con una persona. Y también vamos a ver la manera de despedirnos. Como hemos visto, los saludos son parte importante de la interacción en cualquier país y con mayor razón en Japón. Así que el Aizatsu es fundamental y se enseña desde el hogar y las escuelas desde muy pequeños. El Aizatsu va acompañado generalmente de una reverencia y estando en Japón es lo que más usamos en el día a día. Lo que se nos enseña a los occidentales de forma inicial son saludos que entre los mismos japoneses varía mucho, ya que dependen totalmente del grado de formalidad de la situación. Pero de forma general, los saludos son los siguientes. Para saludar en la mañana usamos Ohayo gozaimasu, que es buenos días. Escucharemos de manera informal entre amigos decir solo Ohayo. Incluso en el anime lo escuchamos de manera frecuente. Es muy importante que prestemos atención al sonido largo en la vocal O. Para saludar en la tarde decimos Konnichiwa, que es buenas tardes. Y se puede interpretar también como un hola, sobre todo cuando estamos saludando, por ejemplo, en un video, cuando no sabemos a qué hora lo pueden estar viendo. Para saludar en la noche decimos konbanwa, que es buenas noches, y debe ser usado solo como saludo y no como despedida. Y tenemos otro buenas noches, pero este debe usarse solo como despedida ya cuando nos vamos a dormir, momento en el que decimos oyasumi nasai. Para despedirnos hay muchas formas, pero la más conocida es sayonara, también con un sonido largo en la O y el cual nunca debe omitirse. Esta palabra se usa generalmente cuando nos despedimos por algunos días y no por un corto tiempo. También podemos usar dewa mata, que es como cuando decimos hasta la próxima, o de manera informal ya mata, ya matane, muy escuchados en anime e incluso podemos decir matashita, que es hasta mañana. Una forma que he escuchado mucho cuando estoy en Japón es bye bye, usado sobre todo en la gente joven y en los niños, indicando la adaptación de formas extranjeras. Estas son las maneras más comunes y no olvidemos que van acompañadas de una reverencia o de manera informal con movimientos de manos. En un próximo video veremos otras formas de saludar y de despedirnos. Con esto finalizo este primer video sobre saludos y etiqueta. Espero que les haya gustado y les pido que por favor compartan para que otras personas interesadas en nuestras artes marciales, la cultura japonesa o en la supervivencia puedan sacar provecho de este canal. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Les dejo también aquí abajo en la descripción del video mis dos cuentas de Instagram para que puedan seguir el proceso de la Bujinkan en Colombia y sobre mis actividades en general. Un abrazo y nos vemos en una próxima publicación. Dewa mata, kyotsukete.